Si quieres aprovechar este tipo de movimientos, o si quieres tener este tipo de entradas para aprovechar movimientos realmente grandes en puntos donde no vamos a tener un riesgo excesivamente alto, pues este es tu video y te lo voy a enseñar de una forma muy pero que muy sencilla. Entonces, si identificamos correctamente este tipo de patrones, este tipo de fortaleza, pues podemos aprovechar movimientos como este, pero también movimientos como este. Y lo mejor es que es un elemento muy sencillo que puedes implementar en cualquier estrategia, es decir, cualquiera que sea tu estrategia, cualquiera que sea tu indicador, cualquiera que sea tu forma de operar, este elemento te va a servir para que puedas tener mejores entradas y sobre todo que no vayas a caer en trampas. Es decir, saber identificar la fortaleza de ese patrón que estás viendo, la fortaleza de ese comportamiento que estás viendo para saber si realmente vale la pena meterse o no. Y es que no sé si te ha pasado que te das cuenta que usas tu indicador, no importa cuál sea, que dices, bueno, aquí hay debilidad en el precio, un cielo redondeado, mi indicador se da vuelta, pues yo me puedo venir aquí y meter en short. ¿Qué pasa? ¡Pum! Adiós. Bueno, en este video yo te voy a enseñar a saber cuál es la diferencia entre un patrón como estos, que sí tiene su corrección, y un patrón como estos que hace una pequeña trampita y luego truena el precio, y sobre todo identificar movimientos y patrones como este que nos marcan un poder comprador muy importante y que nos lleva a tener movimientos bestiales. Es un comportamiento muy similar al short que veíamos en la comunidad el otro día cuando veíamos esta pequeña posición bajista que teníamos aquí, incluso en el gráfico de 5 minutos. Esto que te voy a explicar sirve en gráfico de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, de 4 horas, de diario e incluso en ciertos casos en el semanal. Gráfico de 1 minuto, 3 minutos, mega scalping, puedes utilizarlo, pero va a ser un poco más complejo, así que si operas en esas temporalidades que te acabo de comentar, quédate en este video y te voy a explicar cómo hacerlo de una forma muy sencilla. Y nada más vamos a utilizar un indicador. Es importante que esto se trate para Bitcoin y para altcoins, ¿ok? Si intentas hacer esto en el mercado tradicional puede que no salga muy bien porque es un mercado mucho más líquido donde hay menos volatilidad en el volumen. Entonces es importante que esto que te voy a decir en este video lo apliques únicamente para cripto y para las altcoins más fuertes. Lo primero que vamos a hacer es irnos al gráfico de Bitcoin en spot de Binance. No importa en qué exchange operes, no importa en qué plataforma quieras operar, está perfecto, opera donde tú quieras, pero este tipo de lectura, este tipo de análisis los vamos a hacer en Binance. ¿Por qué? Porque es el mercado más líquido y si un patrón nos muestra fortaleza en el mercado más líquido, en el exchange más líquido en este caso, pues va a ser un patrón de mayor confianza. Así lo vemos en otro exchange que sea fuerte, pero que a lo mejor no tiene tanta liquidez y puede ser un desequilibrio aislado que nos marque algún tipo de error en este tipo de patrones como el que vemos aquí. Al mismo tiempo, únicamente vamos a utilizar un indicador. Ese indicador es gratis, ese indicador viene por default en el TradingView y se llama el volumen, ¿ok? En este video yo te voy a enseñar a hacer una lectura de volumen correcta, muy sencilla, muy práctica para principiantes. Entonces, lo que te voy a explicar yo en este video no es como tal una estrategia, es un elemento que tú puedes incorporar a una estrategia, cual sea que tú tengas, para poder fortalecerla y evitar caer en trampas. Es decir, identificar justamente la diferencia entre el patrón que veíamos al principio, entre un patrón realmente fuerte y uno que no lo es. La diferencia entre un patrón como este, que viene y te lo truena, a un patrón como este que detona movimientos muy importantes. Por ejemplo, yo utilizo un Squeeze Momentum Indicator, que es este de los valles que tenemos aquí abajo. Pueden utilizar un RSI, el que más les guste, un KDJ, un estocástico, las bandas de Bollinger, da igual. A mí no me importa qué indicador usen. De hecho, puedes dejarme en comentarios qué indicador usas y si veo que tiene apoyo este video, pues puedo hacer más videos adaptando esto que te voy a explicar, pero ya explicándolo en ese indicador que a ti te gusta. Así que déjamelo en comentarios y lo voy a tener en cuenta. Bien.
Por ejemplo, nuestro indicador, si se fijan, hace valles alcistas que luego retroceden, luego valles bajistas, tal. Eso no nos interesa ahorita. Pero si se fijan, por ejemplo, si yo aquí me metí en short, ¿por qué? Porque el indicador se estaba dando vuelta y yo me acabo metiendo en short en esta zona y abriendo aquí, que es justo donde se dio vuelta, pues lo que me voy a topar es que poniendo el stop loss en el máximo anterior, viene, me toca el stop loss y ya después de que me tocó el stop loss, efectivamente el precio cae y efectivamente el precio me da la razón en esa posición bajista que yo tenía. Pero ¿qué pasa? Que me sacó, no pude ganar, no pude aprovechar, me frustré, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la diferencia para nosotros saber qué hay con este patrón que no me permite a mí meterme en corto y este patrón que sí me lo permite, la vamos a encontrar en la lectura de volumen. ¿Por qué? A mí me interesa, y lo que me interesa es que el patrón que yo estoy operando se dé con un volumen importante. ¿Y a qué me refiero con un volumen importante? Que el volumen con el que se dé mi patrón sea más fuerte. Entre más fuerte mejor, pero sea al menos más fuerte que el volumen con el que el precio se venía moviendo en mi contra. ¿A qué voy con esto? Si se fijan, el precio en este punto viene en una tendencia bajista, viene en un movimiento bajista y llega a un punto donde el precio intenta caer y no puede y nos genera esta mecha. ¿Ok? Esta mecha, yo sé que es una mecha fuerte porque tiene volumen. ¿Y qué es el volumen? El volumen es el número de transacciones que se dieron durante el transcurso de un periodo de tiempo, que en este caso es esta vela del gráfico diario. Es decir, que esta vela se generó con una gran cantidad de transacciones. Y una gran cantidad de transacciones implica una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero indica que hay fortaleza y hay una intención fuerte de que el precio se mueva en una determinada dirección o que se deje de mover en una determinada dirección. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que el precio cae con fuerza. Aquí, si se fijan, no hay ningún tipo de resistencia. El precio cae con un volumen importante. Luego que vemos que el precio intenta caer y lo rechaza. ¿Cómo sé que lo rechaza? Porque cae en una mecha y el precio se regresa hasta el punto de generar justamente la mecha. Y es importante, ¿por qué? Porque tiene un volumen mayor al volumen con el que el precio venía cayendo. Si yo quiero operar largo, yo necesito que el volumen que generó mi patrón sea más fuerte que el volumen que generó mi retroceso o mi posición contraria. Es decir, que yo aquí puedo abrir una posición en largo para tener un rebote. Vean la diferencia con el patrón donde yo me quería meter en corto en esta zona, nada más porque el indicador se da vuelta. Pero si se fijan, aquí no tenemos ninguna absorción, ningún patrón que me marque que hubo rechazo. Al contrario, esta presión, este volumen, no es superior al volumen con el que el precio venía subiendo. No existe esa posibilidad de que yo me pueda meter en corto si el volumen, si la presión vendedora no es más fuerte que la presión compradora. Lo mismo pasa con este tipo de patrones, donde en efecto vemos que hay muy poca intención de compra, hay un volumen bastante pobre y ese volumen bastante pobre se ve contrarrestado y se ve vulnerado por una presión, en este caso vendedora, mucho más fuerte que esta que teníamos aquí del lado de los compradores. Es decir, que cuando el precio intenta caer tiene más fuerza que cuando el precio intenta subir. Entonces, si yo tengo un patrón que se da por un indicador, yo necesito que ese patrón que se dio, ese mechazo, ese giro en el indicador, haya sido con fuerza, haya sido con volumen, haya sido con transacciones importantes y eso me va a dar una validez para yo intentar operar. Y mientras eso se mantenga de esa manera, de esa forma, pues en efecto yo puedo estar más seguro y dejar mi operativa correr. Si se fijan, ese tipo de patrones, si son realmente fuertes, porque este es una fortaleza bestial comparada, es decir, es 3, 4, 5 veces más
Y el volumen anterior quiere decir que hubo mucho interés de compra porque el precio intentó caer y no pudo. Bueno, eso me genera suelos importantes en el mercado que yo puedo intentar aprovechar en un futuro para encontrar nuevamente este tipo de entradas, este tipo de poder para poder irme al alza. La podemos ver aquí justo cuando el precio amenaza con romper bajista, pero no lo consigue. Tenemos un volumen importante y lo tenemos con una mecha de absorción bastante importante que nos lleva el precio nuevamente a zonas altas. Es decir, si vemos esa zona con un volumen importante, pues nos está marcando la posibilidad de suelo, nos está marcando la posibilidad de operar en favor de la fortaleza del mercado. Lo mismo pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos una vela envolvente en donde el precio viene cayendo con cierta intención, con cierta fortaleza. Tenemos una vela verde aquí envolvente que en volumen supera a la vela roja. Bueno, si operamos envolventes, si nos gusta operar envolventes, también necesitamos que el poderío sea superior. ¿Por qué? Porque si le meten dinero, es decir, si los grandes operadores del mercado, llámense como se llamen, le meten dinero es por algo. No le van a meter dinero a lo tonto. No va a haber tremenda cantidad de dinero cayendo o entrando o saliendo del mercado si no es por alguna intención. ¿Qué ocurrió en este contexto? Bueno, este fue el contexto del colapso del carry trade en Japón, la subida de tipos de interés en Japón. Lo vimos en vivo. ¿Y qué pasó? Que aparecieron esas compras que detuvieron una caída de pánico importante y que generaron una subida muy importante que nos llevó hasta el doble, hasta arriba de $100,000, que todavía tenemos el precio en esas zonas. Lo mismo ocurre en patrones como este, donde el precio muestra fortaleza y donde podemos encontrar suelos interesantes siempre y cuando se vean validados con esa intención de compra o si queremos operar a la baja, con esa intención de venta. Evidentemente no es un patrón absoluto, esa fortaleza puede ser derrotada, pero se trata de poner nuestras cartas a una zona fuerte, a una zona que esté defendida, donde haya dinero, donde haya poderío. Y en este caso nosotros lo podemos encontrar con esos puntos. ¿Son infalibles? No, pero son un punto que nos evita caer en trampas del mercado, ya que si el mercado me hace un dibujo, pero ese dibujo no es fuerte, con muy poca presión que tenga el mercado en mi contra, me lo va a tronar, se va a reventar mi stop loss y se va a ir. Entonces, de una forma tan sencilla como validando si mi patrón, el que yo quiero operar, es más fuerte que el patrón o la presión contraria o que me estaría reventando el stop loss, con eso yo ya puedo tener una entrada muchísimo más segura, muchísimo más fuerte para intentar operar. Si eso lo combinamos con la acción del precio, bueno, suscríbete y todos los días analizamos Bitcoin para ver este tipo de patrones y te dejo aquí un video donde lo puedes combinar justamente con la acción del precio para entender cómo se funciona, y aquí otro video donde te enseño un patrón que identificamos justamente en vivo para ver esa subida justamente.